Bueno, llegamos a un estudio más en esta mañana sobre Primera Pedro. Vamos a ver los versículos 10 al 12 y vamos a ver la grandeza de esta salvación. En este primer capítulo, Pedro nos está mostrando esta maravillosa salvación y vamos a ver ahora cómo esta salvación tan grande fue admirada e indagada por los profetas y los ángeles. Nos dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. En este capítulo inicial de la carta de Pedro presenta este gran tema de la salvación, la grandeza y bendición de la salvación del hombre. Difícilmente haya otra palabra tan consoladora, prometedora y esperanzadora como la palabra salvación. El hombre no puede salvarse a sí mismo por las consecuencias eternas y atormentadoras de su pecado, pero Dios quiere y puede rescatarlos de la condenación a los que creen en Cristo, aceptando su sacrificio. Porque Él dijo, la salvación pertenece al Señor, lo dice en Salmos 3:8. En Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En 2 Timoteo, en 1 Timoteo 2, 3 y 4 dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En Lucas nos va a decir que Dios vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Cristo vino con ese propósito, vino a salvar. Y en 2 Timoteo 1:9 dice que Cristo nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Esta salvación es de acuerdo a un propósito soberano, un plan soberano de Dios, como nos dice en Tesalonicenses. Muchos de estos textos ya los leímos. Dice, pero nosotros debemos dar gracias siempre a Dios, porque hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Y después va a decir, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El propósito de esta salvación es que alcancemos la gloria, que compartamos esa gloria que tiene Cristo. Este es el propósito de la salvación, y la Biblia entera, desde el principio hasta el final, lleva este hilo rojo que es la redención, este hilo que es la obra de Dios de redención para el hombre al enviar a su Hijo a este mundo. Y esto es el tema de la salvación que está a lo largo de toda la Biblia. En Romanos 8:28 nos va a decir que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que, conforme a su propósito, son llamados. Porque dice, a los que antes conoció, lo predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó también llamó, a los que llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios ha provisto esta salvación tan hermosa, ¿quién puede ser contra nosotros? Y entonces en este texto que nos toca estudiar hoy, nos va a hablar de esta gracia destinada a nosotros, y esta gracia fue diligentemente indagada por los profetas, fue el Espíritu Santo la inspiró para que a todos estos profetas, para que puedan escribir de ellos. Y también no tan solo que fue inspirada por el Espíritu Santo, sino que fue anunciada por los apóstoles, y también es
esperada por los ángeles. Entonces, es el tema de estudio de los profetas, el tema de inspiración del Espíritu Santo, el tema de predicación de los apóstoles y el tema de examen para los ángeles. Entonces vamos a ver primero que este fue el tema de estudio de los profetas. Los profetas fueron los portavoces de Dios en el Antiguo Testamento, eran los voceros de Dios. Y en Amós 3:7 nos va a decir que no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. En Hebreos 1 dice que Dios habló muchas veces, de mucha manera a los padres por los profetas, pero en este postreros tiempos nos habla a través de Cristo. Y en Santiago nos va a decir que tengan como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. En realidad, los profetas eran los que hablaban en nombre del Señor. Pero la verdad de la salvación era su mayor pasión. Desde Moisés hasta Malaquías, todos los profetas estaban fascinados con las promesas de la salvación, aunque ellos no llegaron a verla en su cumplimiento, como nos dice en Hebreos, que ellos no pudieron ver esa salvación consumada. Pero el enfoque del estudio intenso de los profetas al tratar de comprender la obra de Cristo se centró en la gracia destinada a los pecadores a través de Cristo, que los pecadores iban a recibir esta gracia maravillosa. En Lucas nos va a decir, está escrito y fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados. Eso lo va a decir Cristo. Era necesario que se cumpliera esto que ya estaba escrito en los profetas. ¿Se acuerdan cuando el Señor habla con los discípulos en el camino a Emaús? Les va a decir, esto ya estaba planificado por Dios, estaba detallado en los profetas y así se tenía que cumplir. Cristo murió y entró en el santuario para presentarse por nosotros ante Dios, nos dicen Hebreos. Así que Él dice, fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Cristo se ofreció como ese sacrificio voluntario. Todos esos sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban al sacrificio de Cristo. En Romanos 5:15 nos va a decir que la transgresión trajo pecado y muerte a todos los hombres, la transgresión de un hombre que fue Adán. Pero ahora, por la gracia y el don de Jesucristo, muchos podemos ser salvos. En Efesios nos dice que también Dios nos salvó por su misericordia, por medio de la fe. Y en 2 Tesalonicenses 1 nos va a decir que Dios cumpla todo propósito de bondad y toda fe en su poder, para que el nombre de Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él. El nombre de Jesucristo sea glorificado en aquellos que somos salvos y nosotros podamos gozarnos en esa salvación, glorificarnos en Él. Los profetas trataron de entender esa gracia de Dios, esa misericordia que el Mesías venía a traer, ese perdón, esa bondad, ese amor inmerecido, esa bendición prodigada en indignos pecadores. Eso les querían indagar los profetas. Ellos muchas veces lo hablaban y no entendían esta gracia destinada a nosotros. Pero esta gracia se iba a ser para todas las personas de la tierra. Y el Señor decía, miren a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, nos dice en Isaías. Y en Isaías 52 nos va a decir que Dios desnudó su brazo. Cristo es el brazo desnudo de Dios, extendido en redención y en salvación a las almas. Esta gracia era destinada para nosotros. Ahora, ¿no había gracia antes en el Antiguo Testamento? ¿No había gracia antes de la cruz? Siempre hubo gracia y Dios siempre extendió su misericordia desde el comienzo y hubo esa misericordia, esa gracia para todas las personas. Sabemos que Noé recibió gracia de Dios, nos dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Pero en Éxodo 34 nos va a decir que Jehová
pasando delante de él, dije, se presentó, ¿se acuerdan cuando Dios se presenta a Moisés? Y va a decir cuál es su nombre, su presentación. Él se presenta por sus atributos. Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tan tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Este Dios es grande en compasión, en misericordia, en gracia. Y así se presentó. En el Salmo 84 va a decir que sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria da Jehová. O sea, ese fuente de gracia es Dios. Siempre la salvación ha estado disponible para los pecadores, aún desde el Antiguo Testamento. Dios está diciendo que que el pueblo de Israel fue tan rebelde que abandonó, nos dice en Deuteronomio, abandonó la roca de su salvación, quien era Dios. Y se acuerdan, en Isaías 1 nos va a decir que a todos los sedientos vengan a las aguas, que hay abundancia de pan, hay gratuitamente un don de Dios, una bendición de Dios para satisfacer la necesidad del hombre. Y en Salmo 27 nos va a decir que la salvación es de Dios. Va a decir el Salmo 27, 1, que no tengan temor porque Él es el Salvador. Entonces, todas estas cosas son lo que Dios ofrece. Ya desde el Antiguo Testamento va a estar hablando de esta salvación gloriosa que es Dios, es el Salvador. Pero la manifestación de su gracia estaba destinada a nosotros. Siempre hubo gracia, Dios salvó por gracia, pero nosotros hemos podido conocer totalmente esa salvación manifestada con la llegada de Cristo. En Isaías 45 va a decir, reuníos y juntados todos los sobrevivientes. ¿No tienen conocimiento aquellos que erigen un madero a su ídolo? Proclaman, acérquense. ¿Quién hizo esto? Yo, Jehová, y no hay más Dios que yo, justo y salvador. No hay otro fuera de mí. Él venía a salvar a los hombres. Miren a mí y sean salvos todos los términos de la tierra. En Isaías 53 va a decir que el Señor fue herido por nuestros pecados, molido. Ya desde el Antiguo Testamento estaba expresada esta obra de gracia que el Señor iba a realizar, ese Mesías. Y todas esas cosas que los profetas profetizaban, a que el Mesías iba a aparecer, que el Mesías iba a triunfar, que el Mesías no iba a haber corrupción, que el Mesías venía a salvar. Eran muy claras las profecías. ¿Se acuerdan? En el Salmo 22 se nos dice claramente que es el Salmo de la cruz, donde están las palabras de Cristo en la cruz, y va a decir que se burlaban de él, que todos los que le ven le encarnecen. Va a decir que su lengua se pegó a su paladar, que fue él derramado como tiesto. Está describiendo lo que es una crucifixión. Contar todo, puedo todos mis huesos. Habla que a él no le quebraron los huesos, repartieron entre sí sus vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Eso se cumplió, los soldados lo hicieron al pie de la cruz. Este salmo expresa el sufrimiento de Cristo. Isaías 53 lo mismo, como él llevó nuestras enfermedades, herido fue por nuestras rebeliones, él cargó el pecado de todos nosotros, que él enmudeció y no abrió su boca, que fue cortado de la tierra de los vivientes. Muestra que el Mesías iba a morir, algo que no entendieron los judíos. Después dice que fue sepultado en este Isaías 53. Dice que nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, pero después dice que haya puesto su vida en expiación para ver linaje. O sea, está diciendo también en Isaías 53 que iba a resucitar, que iba a triunfar sobre la muerte, iba a ver la victoria. En el Salmo 2 también nos habla de esta victoria de Cristo. También los profetas profetizaron que el santo de Dios no iba a haber corrupción, no iba a quedar en la tumba. Y en el Salmo 16 nos dice que no iba
no permitirás que tu santo vea corrupción. Y ese versículo del Salmo 16 lo usa Pedro en su primera predicación y va a decir que el Mesías iba a morir como estaba predicho por los profetas y que no iba a quedar en la tumba, que iba a resucitar usando esta profecía del Salmo, y él lo expresa de esa manera. En Isaías nos dice que ese Mesías iba a ser el rey, iba a ser el Hijo de Dios, iba a ser el enviado, que iba a ser un rey especial que venía a salvar. En Isaías nos va a decir que él era el ungido de Dios que venía a libertar a los hombres, y Jesús va a usar ese texto de Isaías en Lucas 4 para decir: me ha enviado el Señor a sanar a los quebrantados de corazón. Hoy se ha cumplido esta profecía de Isaías aquí en su primera predicación ahí en Nazaret. O sea, todo lo que del Mesías dijeron los profetas se cumplió, y ellos estaban indagando acerca de esta salvación y de este Mesías. Su deseo era entender estas profecías y tenía un deseo convincente, dominante. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Jesucristo lo reconoció. En Mateo 13:17 Jesús dijo: porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que oís y no lo oyeron. O sea, esto que indagaron los profetas, qué persona, qué tiempo. Ellos decían: ¿qué persona va a venir como juez, como profeta, como sacerdote? ¿En qué tiempo ocurrirá esto? ¿Cuándo? ¿Quién? Son las mismas preguntas que se hacían los profetas, que nos hacemos nosotros con respecto a las profecías que aún no se cumplieron. ¿Cómo va a ser esta persona? ¿Cómo va a ser el anticristo? Y aunque tenemos revelado en la palabra muchas de estas cosas, identidades exactas y cuándo ocurrirá, no lo sabemos, porque la profecía sí nos da como un espejo oscuro para que nosotros estemos confiando en Dios, pero no podemos verlo con tanta claridad como podemos ver la salvación ahora desde el punto de vista que ya Cristo murió por nosotros. Ahora entendemos ese pasaje de Isaías tan clarito, pero los profetas que hablaron de esta gracia no podían comprender con tanta claridad. Pero esa salvación, esa grandeza de la salvación que iba a venir por medio de Mesías, fue tema de estudio con gran diligencia de los profetas. ¿Cuánto más debe ser para nosotros que ya tenemos esta revelación completa de esta salvación tan gloriosa? Ahora, esa salvación también fue el tema de inspiración del Espíritu Santo. Las profecías que el Espíritu Santo reveló a los profetas, divinamente inspiradas, escritas bajo su supervisión. O sea, el Espíritu Santo inspiró esas profecías y los profetas escribieron bajo esa inspiración cosas que muchas veces no entendían. Ellos tenían el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. O sea, el Cristo eterno es inseparable del Espíritu Santo. Obró desde el interior de los escritores del Antiguo Testamento para registrar esa revelación infalible de Dios. En Romanos nos dice que el Espíritu de Cristo, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. O sea, les llama al Espíritu Santo el Espíritu de Cristo. Y aquí Pedro va a decir: el Espíritu de Cristo estaba en esos profetas ya, inspirándolos, soplándoles, llevando el hilo de esa revelación para que esa palabra de Dios infalible sea escrita, y iba revelándole a ellos esto que ellos iban a escribir. Por eso en 1 Pedro, el mismo Pedro en 2 Pedro nos va a decir Pedro: nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ellos fueron soplados por el Espíritu Santo. Dios inspiró a los profetas, y Dios inspiró y sopló su palabra para que sea esa revelación infalible de Dios. Ahora, ese Espíritu de Cristo que estaba en ellos anunciaba de antemano. Esta palabra anunciaba es la palabra adelou, o sea, planificaba.
Ya el Espíritu de Cristo iba llevando esa planificación, iba guiando ese plan eterno de Dios, lo iba revelando de a poquito a través de los profetas. Y lo hacía de antemano, antes que suceda. Esta palabra antemano es promaturomenon, que es previamente, es lo que vendría. O sea, estaba claramente atestiguando a los profetas acerca de la salvación que se iba a lograr en el futuro por medio de Jesucristo. Esta salvación, que fue el tema de inspiración del Espíritu Santo, se refería a los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. O sea, los sufrimientos de Cristo eran todo lo referido a la cruz. Que el Mesías iba a sufrir es algo que a los profetas no podían comprender, lo que el Hijo de Dios, el brazo de Dios extendido hacia el hombre, iba a tener que sufrir. Eso era algo que a ellos les costaba comprender. Y las glorias que iban a venir después, o sea, la resurrección, la entronización de Cristo, o sea, después de la muerte Cristo iba a resucitar y iba a esta salvación completa, a estar dispuesta para bendecir a tantas personas, y esas glorias íbamos a ser nosotros los destinatarios. Ellos entendieron que no era para sí mismos. El cumplimiento de esta profecía no iba a ser presenciados por los profetas del Antiguo Testamento. En Deuteronomio 18:15, Moisés dice que iba a venir un profeta, que Dios iba a ungir un profeta y a él lo iban a oír. Un profeta como yo, les dice, un profeta va a venir especialmente enviado por Dios. Y ese profeta, nos dice en Hebreos, que Dios había hablado de muchas maneras a los padres por los profetas, y ese profeta es Jesús. O sea que ellos entendieron que no iban a recibir. Conforme a la fe murieron todos estos profetas sin haber recibido lo prometido. Ellos hablaron, indagaron de esta salvación, pero ellos la miraron de lejos, pero la creyeron. Y la saludaban y confesaban que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, que ellos estaban de paso y que había un futuro glorioso que iba a llegar a través de la obra de Cristo. Todos estos, dice el Hebreos 11:39, alcanzaron buen testimonio mediante la fe, pero no recibieron lo prometido. Ahora yo quiero que veamos dos palabritas. Ellos creyeron y mediante la fe alcanzaron ese buen testimonio. Es que ellos creían en un Mesías que iba a venir. Entonces, la cruz es el pináculo de la redención. Y esto estos versículos que hemos leído en Hebreos nos dicen que ellos, por la fe, los santos creyentes del Antiguo Testamento fueron salvos por esa fe en un Mesías que iba a venir en el futuro y que iba a cargar con el juicio por el pecado. Ellos creyeron en un Mesías futuro. Ahora nosotros creemos en un Salvador que ya vino, pero hoy nosotros no estamos viendo a ese Salvador como lo vieron los apóstoles. Vemos por la fe a un Cristo cargando el pecado nuestro en el pasado y recibiendo el juicio por el pecado. Entonces, ellos por la fe en un Mesías que iba a venir en el futuro. Y nosotros somos salvos por la fe en un Mesías que ya vino, pero ni ellos ni nosotros lo estamos viendo ahora. Se dan cuenta que la redención siempre es por gracia y es por medio de la fe. Ahora esta salvación fue el tema que predicaron los apóstoles. Esos apóstoles administraron las cosas. Los profetas administraron las cosas y ahora los apóstoles nos han anunciado al predicar el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. El Espíritu Santo no solo inspiró a los profetas del Antiguo Testamento, sino también inspiró a los apóstoles del Nuevo para tomar esta salvación, este Evangelio totalmente revelado como tema de su predicación. Y esto fue lo que hizo Pedro cuando va a predicar en ese primer predicación ahí en Pentecostés.
toma todos esos pasajes de esa revelación que tenía del Antiguo Testamento, él la va a tomar, va a hablar de que ese Cristo iba a morir y estaba revelado ya en el Antiguo Testamento, y Pedro va a decir: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llamare. Se llegó el momento, estas profecías que estaban escritas de antes, es para ustedes, aprovechen, reciban a Cristo. Y con muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos. Los apóstoles y Pedro y los apóstoles fueron los mensajeros del Evangelio, facultados por el Espíritu Santo enviado del cielo. Y ahí Pablo va a decir que él se ha proclamado, me he esforzado para no proclamar otra cosa que no fuera a Jesucristo y a este crucificado. El tema del Evangelio era la muerte y la resurrección de Cristo, y este tema fue proclamado por los apóstoles. Y esta salvación proclamada por los apóstoles es una salvación que anhelan mirar los ángeles. Los ángeles, ¿qué son los ángeles? ¿Qué saben? ¿Qué experimentan los ángeles? Los ángeles se oponen a los demonios. En Judas 9 nos dice que peleaban para quitarle a Satanás el cuerpo de Moisés. ¿Por qué? Porque Satanás quería hacer que Moisés fuera idolatrado por el pueblo, y en el Éxodo nos dice que Dios lo sepultó a Moisés. Pero mientras tanto, aquí en Judas se nos revela esto, que los ángeles estuvieron peleando para obrar de acuerdo a lo que Dios quería. También llevan el mensaje, a Daniel le llevaron el mensaje, en Mateo también dieron el mensaje de que el Mesías venía, en Lucas dieron el mensaje, en Mateo le dijeron a José que no temía recibir a María, su mujer. También le dicen a José que se vaya, por favor, a Egipto, que buscaban a Jesús para matarlo. Y en Hechos nos va a decir que Pedro, ¿se acuerdan?, fue sacado por un ángel, despertado por un ángel y sacado de la cárcel. Ellos son mensajeros de parte de Dios para hacer trabajos y enviar mensajes de parte de Dios. Pero también ellos realizan otros trabajos divinos, como es la recolección del trigo al fin de los tiempos. Y en Hebreos 1:14 nos va a decir que estos ángeles son ministros de Dios, enviados por Dios para salvación. Dice: no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. O sea, los ángeles son siervos de Dios, enviados por Dios para servir a aquellos que heredan la salvación. Pero los ángeles tienen una curiosidad tremenda por mirar esta salvación que ellos no la pueden disfrutar. Dice, un fuerte deseo, un impulso, es esta palabra anhelan, esta palabra epitumousin, que quiere decir un fuerte deseo, un impulso irresistible que no se satisface fácilmente, una pasión. Los ángeles tienen una pasión por ver el efecto de esta salvación que Dios envió a este mundo. Los ángeles miran, se inclinan para mirar el efecto de esta salvación. Esta palabra que se inclinan, estiran la cabeza, es la palabra parakupsai, que es mirar hacia adentro. Es la misma curiosidad que cuando Pedro miró hacia adentro del sepulcro para mirar. O sea, esto es lo que tienen los ángeles, esta curiosidad por la salvación. Los ángeles tienen una curiosidad santa para entender la gracia, el tipo de gracia que ellos nunca van a experimentar. Quisieron acercarse a mirar profundamente los asuntos relacionados con la salvación. Los ángeles caídos no tienen posibilidad de salvarse. Los ángeles salvos no pueden ellos experimentar esta salvación
salvación que está destinada para los hombres. En Hebreos dice que Dios no socorrió a los ángeles caídos, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Decidió Dios salvar a los hombres, y los ángeles tienen esta gran curiosidad. Los ángeles fueron partícipes de la salvación, de este plan de salvación de Dios, anunciaron el nacimiento de Cristo, le ministraron en sus momentos de prueba. ¿Se acuerdan cuando el Señor, después de ser tentado, los ángeles vinieron a servirle? Estuvieron hasta la tumba después de su resurrección, diciéndole a las mujeres: no está aquí, ha resucitado. Después que la ascendió a los cielos, se presentaron los ángeles y dijeron: así como le han visto ir, va a volver. Ahora sirven para ministrar a los santos, lo leímos en Hebreos, y también ellos presencian lo que ocurre en la iglesia. Los ángeles están presenciando lo que ocurre en la iglesia. Dios ha hecho que sus ángeles presencien lo que ocurre en el cuerpo de Cristo. Y miren lo que dice aquí en Lucas 15, ¿se acuerdan que lo vimos la clase pasada? Que los ángeles del cielo tienen gozo cuando un pecador se arrepienten. O sea, se gozan ante la salvación de un pecador. Ellos miran en la iglesia, miran hacia los redimidos y se gozan cuando uno más entra a disfrutar de esa gracia, esa salvación maravillosa, que ellos están exhaustos mirando, están extasiados mirando una salvación tan gloriosa, y se gozan cuando un pecador se arrepiente. También en 1 Corintios 4:9 va a decir que Pablo va a decir que Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte, porque hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los hombres y a los ángeles. O sea, los ángeles están mirando el desempeño de los apóstoles y el desempeño de los ministros que están llevando adelante el evangelio, y es un espectáculo que ellos no se quieren perder. Lo que sucede en esta gracia que nosotros podemos disfrutar. Y en Efesios 3:10 Dios dice que exhibe su gracia salvadora delante de los ángeles. ¿Para qué? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Este fue el tema de la reunión del domingo, ¿no? Dios sigue exhibiendo su gracia a los ángeles para que esa gracia y esa sabiduría de Dios multiforme sea dada a conocer ahora por medio de la iglesia. O sea, la iglesia está reflejando esta gracia, esta sabiduría multiforme. Pedro va a decir que esta gracia es multiforme, me va a decir que la gracia es un cristal, un diamante que tiene muchas facetas, así como vimos que la gracia, hay una gracia suficiente para cada problema que tenemos en este mundo. Esa gracia que brilla con una salvación gloriosa. Los ángeles están extasiados al ver esta gracia, que es una sabiduría tan especial de parte de Dios. Y esa gracia la están conociendo los ángeles a través de la iglesia. Nosotros, como hijos de Dios, cada vez que estamos en la iglesia cantando a Dios, cada vez que estamos actuando como cristianos que honran el nombre de Dios, estamos mostrando los beneficios de la gracia. ¿A quién? A los principados y a las potestades. Estamos dando a conocer esa gracia destinada a nosotros. Es el tema de examen para los ángeles. Los ángeles un día en el cielo se van a unir a este canto de gloria y de gracia que van a cantar los redimidos. Dice en Apocalipsis: miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la alabanza. Los ángeles van a